Fue entonces, mientras era trasladado al juzgado para seguir con sus declaraciones, en donde aparece otro personaje y allí, frente a la policía, frente a miles de testigos, frente a las cámaras fotográficas y de los medios de comunicación, en donde Roswell es asesinado a sangre fría. El asesino de Roswell entonces no esperó más que unos cuantos días para suicidarse en la cárcel, quedando entonces, desde este punto de vista, el caso del asesinato de John Kennedy cerrado para siempre. Eso ocurrió en los Estados Unidos. Ahora te preguntas, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio de Jesucristo? Tiene mucho que ver. Porque por otro lado, tenemos que el Concilio de Vaticano II, quien había dado a luz por esa década, por la década de los 60, estaba influenciando muy fuertemente a toda la zona de Latinoamérica. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver en el sentido de que bajo las instrucciones del Concilio Vaticano II nace la famosa Teología de la Liberación. La Teología de la Liberación tenía entre sus propósitos acercar a la Iglesia a los más pobres. Y fue bajo esta idea en donde muchos sacerdotes católicos adoptaron para sí, bajo la idea de la caridad, muchas de las ideas socialistas que divulgaban por Latinoamérica en esos años. Ante esta situación, es decir, el asesinato de John Kennedy dentro de los Estados Unidos y el crecimiento del comunismo y el socialismo por medio de la religión en Latinoamérica, la extrema derecha de los Estados Unidos tenía que tomar medidas. Fue entonces un señor llamado Nelson Rockefeller quien extendió un largo documento al entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en donde presionaba a su gobierno y al gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas en contra de estas situaciones. Es aquí donde comienzan a ser financiadas todas las ideas que iban en contra de la política de los Estados Unidos. Es decir, el mismo gobierno de Estados Unidos comenzó a apoyar y a financiar mediáticamente y económicamente a todos aquellos que estuvieran en contra del comunismo. Comienza entonces la influencia política, económica y social de los Estados Unidos en contra del comunismo. Pero eso no fue todo. Faltaba aún la columna más fuerte de la sociedad que aún no podía ser totalmente destruida. Hablo de la religión. ¿Por qué digo esto? Porque a estos dos hechos le sumamos que justamente de una de las ramas de la Iglesia Bautista comienzan grupos radicales que no tan solo apoyaban la libertad de los Estados Unidos en contra de las políticas fascistas, sino que también hablaban a favor de la caridad, de una sociedad más justa, de una sociedad en donde el racismo y la discriminación no tuvieran cabida. Estoy hablando de personajes como Malcolm X y Martin Luther King, siendo este último un pastor de una de las iglesias bautistas, quienes llevó a una de las mayores revoluciones que el pueblo cristiano conoce en estos tiempos. Por lo tanto, las ideas de extrema derecha peligraban cada día más y esta vez apoyadas por la religión. Pues bien, como el gobierno de los Estados Unidos ya estaba apoyando a grupos políticos, económicos y sociales, faltaba entonces apoyar a los grupos religiosos. Es bajo esta premisa en donde comienza el auge de todos los telepredicadores de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos se podía meter en política, en economía y en la sociedad, pero no podía entrar a los templos. Es decir, mientras un ciudadano estadounidense era bombardeado día a día con información que iba en contra del comunismo, perfectamente podía llegar el día domingo, el día en que tenía que congregarse, y escuchar al pastor, quien en nombre de Dios señalaba que todas las políticas de los Estados Unidos o de los gobernadores de los Estados Unidos en ese momento estaban en contra de Dios. Por lo tanto, todos los esfuerzos de influencia social de la extrema derecha de los Estados Unidos era echado por tierra cada día domingo. Sobre todo ante las ideas que levantó Martin Luther King, inspirado también en Malcolm X. ¿Me explico? El gobierno de los Estados Unidos entonces no podía influenciar a la religión. Hasta que alguien pensó y dijo, bueno, si no podemos meternos en sus congregaciones, entonces llevaremos a nuestros predicadores a su hogar. Y así nacen entonces estos famosos telepredicadores. ¿No te has preguntado nunca por qué dentro de los grandes demonios de estos famosos telepredicadores está también el ateísmo, el comunismo y todas aquellas doctrinas socialistas? Así es, amigos míos. Jimmy Swaggart, Benny Hinn, incluso Gigi Ávila y Morris Cerullo no son nada más que títeres de la CIA de los Estados Unidos. Por eso odian el comunismo. No porque sea bíblico odiar el comunismo, sino básicamente porque así se lo determina la CIA y el gobierno de los Estados Unidos. Esto no lo digo yo, lo dice la historia. Si no me creen, por favor, busquen en internet
no tan solo el asesinato de John Kennedy y las políticas de los Estados Unidos en Latinoamérica, y del cómo la CIA y los Estados Unidos en Latinoamérica no tenían nada más presente que el hecho de derrotar a todos los presidentes latinoamericanos que se levantaban a favor del socialismo. Eso es historia, amigos míos, eso está registrado. Si usted no lo quiere creer, ese no es mi problema. Y para sellar y confirmar toda esta información que les estoy hablando, me gustaría que conocieran aquellos documentos que se llaman documentos de Santa Fe. ¿Por qué? Porque estos documentos, que hacen alusión al nombre del lugar en donde fueron escritos, es decir, en Santa Fe, detallan que, como norma del gobierno de los Estados Unidos en conjunto con la CIA, se determinaba abiertamente la influencia de los sectores políticos, económicos, sociales y religiosos a favor de todas las políticas de derecha de la CIA. Esto está registrado. Esto sucedió en el gobierno del presidente Ronald Reagan y se llaman los documentos de Santa Fe. Por esta razón es que encontramos a un Jimmy Swaggart que en la década de los 80 visitó nuestro país, visitó Chile, diciendo: sí, Pinochet es una gran bendición para Chile. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que la bendición de Dios no tan solo consiste en violar los derechos humanos, sino también en generar crímenes contra la humanidad, en violar, matar, torturar, desaparecer gente, apoyar las políticas de los más ricos, desfavorecer a los más pobres, y todo eso sucede en el nombre de Cristo? ¿Esa es la versión de Jimmy Swaggart acerca del mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Aquí en Chile se mató, se torturó, se persiguió gente en el nombre de Dios, y me estás diciendo que esa política es la política de los Estados Unidos, es la política de Dios. ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede a ese tipo? ¿Qué le sucede a ese predicador? ¿Quién le dijo que el amor al prójimo significa matar y torturar gente? Por favor, amigos míos, reaccionemos. ¿Qué clase de evangelio estamos escuchando? ¿Qué clase de evangelio se predican en nuestros púlpitos? Por si esto fuera poco, el caso más emblemático de esta política armamentista en nombre de Dios de los Estados Unidos, por desgracia, no fue el caso de Jimmy Swaggart, fue el caso de Efraín Montt en Guatemala. Así es, ¿quién fue Efraín Montt? Fue la versión evangélica, la versión protestante del general y dictador Augusto Pinochet de Chile. Me explico, si Pinochet fue católico, Efraín Montt fue un general protestante, evangélico, y no solo eso, sino que él era pastor dentro del ejército, pastor evangélico dentro del ejército de Guatemala. Si alguien quiere saber cuáles fueron las cosas que hizo este pastorcito evangélico inspirado por Dios, paréntesis, con Dios me refiero al gobierno de la CIA y los Estados Unidos, ese fue su Dios, ese fue el Dios que apoyó a este presidente. Es solamente cuestión de ver las noticias y ver que en el 2013 comienza el juicio contra este hombre de Dios. Así es, en 2013 Efraín Montt es acusado de genocidio, escúchame bien, de genocidio, porque estuvo a punto de eliminar a toda la raza de los mayas que aún quedaban en Latinoamérica, de crímenes contra la humanidad, y no solo eso, sino que además de los derechos humanos. Así es, amigos míos. Esa es la política de los Estados Unidos. Ese es el evangelio que vivimos día a día de parte de los Estados Unidos. Un evangelio tan cristiano que si no estás de acuerdo en ser un asesino y perseguidor de las demás personas, entonces te vas a ir al infierno por comunista y por ateo y por no creer en este Dios que ellos predican. ¿Te das cuenta, hermano mío? ¿Cómo pensabas que todo el evangelio que hemos recibido de los Estados Unidos era un inocente evangelio que venía de parte de Dios? No, amigos míos. Por esto, uno de los grandes demonios del evangelio de los Estados Unidos, y digo del evangelio de los Estados Unidos, no del evangelio de Cristo, es el comunismo. No porque sea bíblico, sino porque es político. Esa doctrina es una doctrina política. Lo quieras creer o no, no va a dejar de ser una doctrina política. Por eso, a muchos predicadores, incluso a muchos cristianos de esta época, les duele que alguien predique a favor de la caridad, porque inmediatamente lo acusan de comunista y de socialista. Que alguien predique a favor de la justicia social, eso para ellos es algo inconcebible. Sin embargo, la Escritura señala abiertamente que la doctrina de la caridad tiene mucho que ver en la salvación. Por eso es raro encontrar a alguien que predique a favor de la caridad. No porque Jesucristo no lo diga, no porque no sea bíblico, sino porque la mayor parte de los evangélicos
de este tiempo, de los protestantes, incluso muchos católicos, piensan que el hacer obras es algo innecesario. No, hermanos míos, no se equivoquen. Si quieres ser salvo, si quieres ser perfecto, le dijo Jesús al joven rico, anda, vende, regala todo lo que tienes y entonces sígueme. No lo digo yo, lo dijo Jesucristo. De allí viene entonces esta doctrina de que no somos salvos por las obras de la ley, sino por la gracia, pensando que aquellas obras de la ley de las que habla Pablo se refieren a las obras de la caridad, no entendiendo que se refiere a las obras sacerdotales. Pues estas obras sacerdotales que hizo Jesús, las hizo una vez y para siempre para justificar a los hombres. Por eso somos justificados en el sacrificio de Jesucristo y no por las obras sacerdotales. Entonces, si alguien te dice que el comunismo es satánico, que viene del diablo y que te vas a ir al infierno por ayudar a tu prójimo, solamente te recomiendo que ya comiences a dudar de aquel predicador. Este ha sido el mensaje del día de hoy. Nos vemos en un próximo episodio de Cristiano Consciente. Bendiciones.